Ahora veremos el subtema 3.6 correspondiente a lo que viene siendo el vector tangente, el vector normal y el vector binormal principal unitario, que son sumamente importantes cuando estudiamos pues el cálculo de funciones vectoriales. Bueno, pero ¿qué es el vector normal principal unitario? Muchas veces lo que nos interesa realmente, en vez de conocer la velocidad para una ecuación de movimiento representada con una función vectorial, nos interesa nada más el puro sentido de ese movimiento, o sea, hacia dónde se mueve, o sea, nos interesa pues conocer la dirección únicamente. Entonces, eso podría ser el vector, eso pues sería el vector tangente principal unitario. ¿Y cómo se calcularía? Pues nada más obteniendo la normalización del vector velocidad. O sea, si nosotros tenemos una función r de t que sea igual a f de t en i más g de t en j, o h de t más h de t en k, o también puede ser en el espacio. Entonces, ¿qué sería el vector tangente principal unitario? Entonces, tendríamos el vector tangente principal unitario para cualquier valor de t, pues sería nada más la normalización del vector r de t, o sea, sería la derivada de r de t entre su módulo, o sea, la velocidad de la función que tiene esa trayectoria entre lo que viene siendo su rapidez. Esas son las componentes del vector tangente principal unitario. Pero, ¿qué sería el vector normal unitario? Bueno, pues gráficamente, ¿qué representaría también? Si nosotros tuviéramos una curva, ya sea en el plano o en el espacio, entonces dijimos que este es el vector tangente, es la normalización del vector velocidad. Pero muchas veces andamos queriendo encontrar un vector que sea ortogonal a este vector y que apunte hacia la parte cóncava. Ese vector precisamente, que es un giro de, si fuera una curva plana, un giro de 90 grados, es el vector normal principal unitario, o sea que es del mismo tamaño, pero cuyo ángulo con respecto de t es de 90 grados. ¿Cómo encontrarlo? Bueno, por ahí dijimos nosotros una propiedad de las derivadas de funciones vectoriales, que si teníamos nosotros una función, y en este caso, y que multiplicada por sí mismo era una constante, entonces la función por su derivada era igual a 0, o sea, son ortogonales. Y es precisamente eso. Cuando nosotros derivamos, en este caso, si nosotros multiplicamos, fíjense bien, el vector tangente principal unitario por sí mismo, como es unitario, pues el producto sería también 1, o sea, es una constante. Entonces quiere decir que la derivada del vector tangente unitario ya es ortogonal al vector tangente unitario, aunque no necesariamente unitario sería ese vector. Para hacerlo unitario, entonces sería lo siguiente: tendríamos nosotros que el vector normal principal unitario, pues sería derivando el vector tangente principal unitario y dividiéndolo entre el módulo precisamente de esta función para cualquier valor de t. Pero imaginémonos ahora que tenemos esta curva y fuera en el espacio. Si fuera en el espacio, estuviera definido un tercer vector que muchas veces es necesario encontrarlo. ¿Cuál sería un vector que fuera perpendicular a ese par de vectores, verdad? Que fuera perpendicular y que apuntara hacia la parte, si en este punto se saliera del plano hacia la parte donde se sale del plano esa curva. Eso se conoce como el vector binormal principal unitario. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues decimos que debe ser ortogonal al tanto el vector tangente como el vector normal. Entonces, el vector binormal principal unitario para cualquier valor de tiempo no sería otra cosa más que el producto cruz del vector tangente principal unitario con el vector normal principal unitario. Pues con esto damos por concluido el subtema 3.6, pero pues los sigo invitando a resolver los ejercicios para reforzar este conocimiento, y que el mismo también haremos algunas aplicaciones en el último subtema correspondiente a esta unidad. Nos vemos en el siguiente video.